necesariamente así, pero los supuestos de WAC, por ejemplo, me llevan a usar una sola tasa y descontamos los flujos y ya está, ¿no? Si esto de acá es mayor que cero, mayor o igual, el proyecto va. Si es negativo, no va, ¿no? Entonces, ese es el banco, ¿no? La opción real lo que nos dice es, ok, ese criterio, en el caso de un proyecto, en la metodología tradicional de descuento de flujo de caja, no necesariamente es la mejor alternativa que nosotros podríamos tener. ¿Por qué? Porque digamos que el banco, que se puede perfeccionar, ¿no? Pero digamos que lo que yo estoy poniendo en la pizarra, está asumiendo que nosotros vamos a seguir ese cronograma, ¿no? Que yo voy a invertir esa cantidad en el periodo 0, que me va a generar esos flujos y que yo después voy a invertir en el periodo 3. O sea que vamos a seguir ese cronograma tal cual como está planteado por el banco. Pero ustedes realmente me dicen que eso no es necesariamente así en la vida real, ¿no? En la vida real nosotros podemos tomar decisiones que modifiquen los pagos, ¿no? Imaginemos en el COVID, ¿no? Cuando empezó el COVID, imaginen ustedes iban a empezar un emprendimiento, un negocio, en febrero del 2020, pero se desata el COVID. Entonces, lo lógico, lo que hizo la mayoría, de nuevo, racionalmente, ¿no? No es seguir ese cronograma que planteaba mi proyecto, ¿no? Mi proyecto, si bien es cierto, me decía que yo tenía que invertir en febrero o podía invertir en febrero. Lo que todos nosotros hicimos, o hubiésemos hecho, sería posponer la inversión, ¿no? Posponíamos la inversión. ¿Por qué? Por la situación que se vivía en ese momento, ¿no? O sea, nadie sabía exactamente qué estaba pasando, qué tan grave era la situación, cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, ¿no? Entonces, obviamente, lo lógico es decir que voy a parar hasta tener las cosas claras, ¿no? Y eso es lo que haríamos en la vida real, ¿no? Entonces, el BAN no necesariamente me está reflejando eso. Opciones reales lo que trata es de recoger eso, ¿no? La flexibilidad. El mundo es un mundo flexible, ¿no? Nosotros tomamos decisiones que pueden alterar los resultados, ¿no? Y eso lo hacemos permanentemente. Ustedes tienen en el sílabo, ¿no? Los libros, los temas, pueden ceñirse a eso, pero hay alguien que de repente quiere ir más allá, ¿no? Va a buscar otros libros, otros temas, ¿no? Puede mejorar sus resultados si va más allá de lo que se le plantea simplemente en el sílabo, ¿no? Es igual, ¿no? Lo mismo es en un proyecto. Yo puedo mejorar si tomo otra decisión, no necesariamente sigo el cronograma que me están planteando, ¿no? ¿Ok? Entonces, la flexibilidad entonces genera un valor, ¿no? Y eso es lo que trata de recoger el criterio de opciones reales. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre opciones reales y opciones financieras, ¿no? Para empezar, el plazo. Opciones financieras, hemos dicho que la mayor parte de los derivados, la mayoría de los derivados son de corto plazo, ¿no? Claro, en clase pues podemos, por ejemplo, ahorita acabamos de desarrollar una opción, ¿no? Con vencimiento de 450 días, pero en la vida real no vamos a encontrar opciones de plazo tan largo, ¿no? Entonces, en opciones financieras por lo general es corto plazo, pero los proyectos son de largo plazo, estamos hablando de años, ¿no? 5 años, 10 años, perpetuos. Entonces, el plazo es una diferencia importante. La evaluación de un proyecto normalmente la hacemos en años. Si bien es cierto, cuando queremos analizar en detalle podemos ver un proyecto en términos mensuales, trimestrales, pero cuando nosotros, por ejemplo, proyectamos, presentamos, queremos sustentar, si el proyecto es rentable, toda la evaluación es anual, ¿no? Entonces, esa es también una diferencia importante, ¿no? En el caso de opciones financieras, se puede negociar over the counter en una bolsa. Opciones reales no hay una bolsa, no hay un mercado para esos proyectos, ¿no? No se negocia en el mercado organizado. Otra diferencia importante es que en opciones financieras asumíamos que ninguno de nosotros podría alterar el payoff, el pago, ¿no? No podíamos acaparar contratos, justamente por eso hay límites, como hemos visto en el pool. En cambio, en el caso de opciones reales no.
En opciones reales asumimos que cada uno de nosotros puede tomar decisiones que puedan mejorar el valor. Nosotros influimos en el valor, ¿ok? Es una diferencia. Ahora hay que tener cuidado porque no necesariamente vamos a usar opciones reales, ¿no? O sea, si no existe incertidumbre, si no hay, si todos los flujos que nosotros tenemos en el BAN se van a dar, son ciertos y van a seguir exactamente ese cronograma, entonces no vale la pena hablar de opciones reales, ¿no? Opciones reales, y es más, podría ser que haya incertidumbre, pero el impacto no es muy grande, entonces tampoco vale la pena implementar opciones reales, ¿no? O sea, si a mí, no sé, la incertidumbre que genera pues, la política arancelaria de Estados Unidos me va a afectar pues, en un 1% de mis ingresos, 1% de mis utilidades, entonces de repente no me interesa, ¿no? Es muy poco lo que puede importar. Pero si el impacto es grande, ahí sí, ¿no? Entonces, y si yo por último no puedo decidir nada, si yo no tengo el mandato, la capacidad, los derechos para poder cambiar algo en el proyecto, entonces tampoco vale la pena las opciones reales, ¿no? Opciones reales parte del supuesto que nosotros podemos tomar decisiones que cambien, ¿no? Esos valores. Entonces, en opciones reales también, ojo, los datos no son, en opciones financieras yo les digo siempre, ¿no? La tasa de interés, la volatilidad, el plazo, ¿ok? Inclusive puede ser el precio del activo, ¿no? Son datos de mercado, en general, el precio spot es un dato de mercado, ¿no? Pero en opciones reales, esos valores, esos datos son implícitos. Nosotros tenemos que encontrar en los proyectos qué cosa es similar a las variables que explican el valor de una opción, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, una opción, los determinantes de valor de una opción, ¿no? El precio spot, el strike, el plazo, la tasa de interés, ¿no? La volatilidad, por ejemplo, entre otros, ¿no? Eso de ahí normalmente nosotros nos encontramos en opciones financieras como datos, ¿no? El plazo del contrato, el strike también, el precio spot, la tasa de libre de riesgo. Pero ¿cuáles son los equivalentes en opciones reales, ¿no? Por ejemplo, en opciones reales tenemos que ir a la base, a la teoría, ¿no? El precio spot, el precio de una acción en teoría, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el precio de una acción? ¿A qué es igual el precio de una acción? Le preguntan a ustedes. ¿A qué es igual el precio de una acción? ¿A qué es igual el precio de cualquier activo? ¿Ah? ¿A qué? ¿Ah? Su valor de mercado entre el número de acciones. Valor, no. El valor de mercado, si te dan el dato del valor de mercado, lo tienes, ¿no? ¿A qué es igual el precio de un activo? Teóricamente. Todos deberíamos saber eso ya. ¿A qué es igual el precio de un bono? Ah, ya, los flujos. El valor actual, ¿no? Los flujos, ¿no? Sí, sí. Cualquier activo, no importa qué tan complejo sea, todo se resume a valor actual. Entonces, el precio de una acción es igual al valor actual de los flujos que genera la acción, ¿no? Entonces, en un proyecto, si yo quiero encontrar, no hay un precio para ese valor, ¿no? Pero yo sé que, en el caso del proyecto, por ejemplo, el valor actual de mis flujos Puede ser diferente. Sí, valor, sí. sería eso de acá, pues, ¿no? El valor actual de los flujos brutos. Esta de acá sería mi S0. Ya sea que yo se los dé, ustedes lo tienen que calcular, ¿no? Yo tengo los flujos de proyectos y yo sé que el valor actual del S0 es igual al valor actual de los flujos brutos, ¿no? ¿Ok? Para yo ser dueño de esos flujos, ¿qué tengo que hacer previamente? Ustedes cuando tienen una call, por ejemplo, para comprar el activo tienen que pagar el strike. Y en el caso de este proyecto, si usted quiere ser dueño de esos flujos, ¿qué tiene que haber hecho previamente? ¿Ah? ¿Qué tiene que haber hecho previamente si yo quiero ser dueño de esos flujos de acá? Comprar la acción. ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer? Porque si no me lo van a regalar los flujos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer previamente? Invertir, ¿no? Si yo no invierto, no soy dueño de nada. Es decir, la inversión normalmente es el strike. ¿Ok? Después, ¿qué otras variables tenemos? No, todo eso va a estar implícito.
¿no? El plazo en una opción, en una opción financiera es un dato, ¿no? La opción dura 3 meses, 6 meses, un año. En opciones reales, el plazo va a estar determinado por cuánto tiempo tenemos para tomar la decisión. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 3 meses para decidir si vendo o no mi negocio, ¿no? Entonces, el plazo de la opción no son esos 3 meses, porque yo tengo 3 meses para decidir si hago algo. ¿Ok? Entonces, en el problema, nosotros encontramos el plazo de la opción real en función a cuánto tiempo tenemos para decidir hacer algo, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar, ¿no? Vender el negocio, posponer la inversión, no la quiero invertir en periodo cero, sino de repente después, posteriormente, ¿no? Reducir la inversión, ampliar la inversión, cerrar temporalmente una fábrica, ¿no? O sea, hay decisiones que podemos tomar en el camino, ¿no? Todo eso de ahí, yo tengo un plazo para tomar esa decisión. Eso de ahí está definido, eso es lo que determina el plazo de la opción real. La tasa de interés, bueno, es lo mismo. La volatilidad, ya hemos dicho que en el caso de opciones financieras la volatilidad es la volatilidad de los retornos del activo subyacente, ¿no? Podría usar el precio histórico, pero también es básicamente el feeling, ¿no? Lo que cree el inversionista que cómo se va a mover esa volatilidad. En el caso de opciones reales, la volatilidad de repente es la variable más complicada, ¿no? Porque es un proyecto de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la volatilidad de un proyecto si recién ni siquiera lo he implementado todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos calcular esa volatilidad de los ingresos, por ejemplo, ¿no? ¿Escenarios? No. Podríamos usar una proxy, ¿no? Depende del proyecto, ¿no? Un proyecto sencillo podría ser, por ejemplo, una minera de cobre, ¿no? Pero yo podría asumir que la volatilidad de mi proyecto minero de cobre es igual a la volatilidad del precio del mineral, ¿no? Del cobre. Entonces, están todos relacionados, ¿no? Podría ser. Podría asumir que la volatilidad del proyecto es igual a la volatilidad del precio de las acciones mineras de cobre, una muestra, ¿no? Un grupo de acciones de empresas mineras de cobre, ¿está bien? Entonces ahí sería sencillo hacer esa proxy, ¿no? Pero después se puede complicar dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Imaginemos un startup, ¿no? Una empresa, un proyecto, pues un producto que no existe en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la volatilidad? Entonces, esa es la parte más complicada, ¿no? Ahí hay un consultor, nuestro feeling, nuestra experiencia nos diría cuál es la volatilidad. Para fin del curso, la volatilidad va a ser dato, ¿no? Va a ser dato. Pero digamos que es la parte que hay que tener más cuidado. ¿Ok? Entonces, esos son los parámetros. Ahora, ¿por qué es relevante ver ese tema de opciones reales, ¿no? ¿Qué cosa podría pasar si es que no lo vemos? O sea, nosotros podríamos tener proyectos que tienen implícitos opciones reales, ¿no? Y podríamos estar perdiendo valor por no considerarlo, ¿no? O sea, imagínense, yo podría estar evaluando un proyecto y al evaluarlo me sale un VAL negativo, ¿no? O sea, rechazo ese proyecto. Pero si yo considerara que tengo alguna opción, por ejemplo, de vender el proyecto, de comprar o de ampliar la inversión, y eso va a generar otros flujos, entonces de repente pasaríamos de un VAL negativo a un VAL positivo. ¿Ok? Entonces la opción real podría añadir un valor muy importante a mi proyecto, ¿no? A veces hay proyectos que tienen opciones implícitas y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Imagínense ustedes que tienen un restaurante pues, en Miraflores, ¿no? Ustedes son dueños del terreno, tienen su restaurante o están implementando ese proyecto o quieren negociarlo, ustedes podrían valorizarlo como si fuera un restaurante. Pero no, ahí podrían estar perdiendo valor porque ese restaurante tiene un valor implícito, tiene una opción adicional, ¿no? Que es que yo tengo una opción de venta, ese terreno es valioso, ¿no? Yo debería considerar que ya ese terreno ahí, una constructora podría usarlo para desarrollar un inmueble, ¿no? Entonces mi proyecto en realidad no vale como un restaurante, sino vale como un restaurante más el efecto que tendría esa posibilidad de venderlo a una constructora. Entonces, opciones reales trata de recoger eso, ¿no? Cómo esas opciones pueden afectar el valor. Un ejemplo
en la vida real que podríamos nosotros ver dónde se ha usado esto, o que podría explicar los resultados, si quieren, tiene que ver con la privatización de Telefónica, la compañía de operar teléfono, ¿no? En el año 92, ustedes seguramente lo conocían. En el año 92 fue una de las primeras privatizaciones, ¿no? Se vendió la compañía peruana de teléfonos. El gobierno del Perú pedía más o menos $400 millones por la compañía peruana de teléfonos, ¿no? Hubo un segundo competidor, una empresa holandesa, y bueno, obviamente la que ganó fue la Telefónica, ¿no? Telefónica de España. ¿Cuánto ofreció la Telefónica? ¿Cuánto creen? Menos, mucho menos. ¿Cuánto creen que haya podido ofrecer por la compañía de la Telefónica? ¿Cuánto ustedes creen que sea razonable? ¿Ah? ¿Cuánto creen? Un número cualquiera. ¿Cuánto creen que ¿A cuánto se vendió? ¿1.000 millones? ¿Cuánto? 1.000 millones. ¿10 millones? No, No, más. 1.000. ¿1000? Más. Ah, sí. 2.000 millones de dólares, ¿no? Uy, iba a decir eso. Y el segundo competidor ofrecía solamente 800. Entonces, cuando se dio esa privatización, obviamente todo el mundo estaba feliz, ¿no? Es más, se pensaba que los españoles se habían equivocado, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que vayan a pagar 2.000 cuando el segundo competidor está ofreciendo 800 y el gobierno quería solamente 400? Después se pensó que había corrupción, ¿no? Que estamos malbarateando los activos del Estado. ¿Cómo puede ser que estemos vendiendo 400, algo que alguien está dispuesto a pagar 2.000? Porque inclusive si paga 2.000 es porque vale más. Entonces, ahí surgieron una serie de discusiones, ¿no? Dejando de lado el tema de la corrupción y todo lo que podría haber, errores difíciles, ¿no? Errores propiamente dichos, ¿no? Porque el gobierno tenía la asesoría de JP Morgan, ¿no? O sea que en todo caso el JP Morgan se equivocaron. Entonces, ¿cómo podemos explicar esa diferencia entre lo que pide el gobierno y lo que pagó Telefónica, ¿no? Justamente Opciones Reales podría respondernos un poco eso. ¿Por qué? Porque el gobierno había valorizado en una compañía de telefonía fija. Recordemos que en esa época, pues el número de líneas por habitante en el país era el más bajo de Sudamérica, entonces había posibilidad de crecimiento, ¿no? Era un monopolio, el que comprase la compañía de teléfonos tenía la ventaja de entrar con un monopolio. En contra, precios regulados, tarifas reguladas, ¿no? Entonces, eso de ahí, esa compañía valía 400 millones. ¿Okay? Se había hecho un ban tradicional, si quieren. Estoy valorizando una compañía de telefonía fija. En cambio, los españoles, de repente, por el contrario, como ahora, ¿no? Que por ejemplo estamos con el tema de la inteligencia artificial y otras tecnologías que todavía hoy en día recién estamos empezando a vislumbrar cuál va a ser su utilidad, ¿no? Bueno, en ese tiempo, seguramente en Europa, ya se veía que el futuro de las telecomunicaciones estaba en otros rubros, ¿no? Por ejemplo, telefonía móvil, internet, ¿no? Cable, etcétera, ¿no? Podrían haber más temas, ¿no? Pero en todo caso eso de ahí todavía estaba en pañales y en el Perú todavía ni se discutía, ¿no? Pero de repente en otros países ya se vislumbraba o se tenía una idea de que algo podía, que el futuro estaba por ese camino, ¿no? Entonces los españoles en realidad no pagaron 2.000 millones por una compañía de telefonía fija, sino por una opción. La opción de, si las cosas iban bien, desarrollar luego otras líneas de negocio que iban a ser más rentables y sin tarifas reguladas y encima como un monopolio, ¿no? Pensemos en el cable, por ejemplo, ¿no? El cable en esa época tenía la ventaja de que tenía una barrera de entrada para la competencia, ¿no? Porque Lima estaba completamente cableada y a través de los cables se instalaba pues, el servicio de cable, la redundancia, ¿no? Para que otra empresa pueda entrar a competir tenía que cablear todo Lima nuevamente, lo cual era carísimo. No salía rentable. Telefónica. Pero ya Telefónica tenía una barrera de entrada. Hoy en día esa barrera ya no existe, pues, ¿no? Ahora ya tenemos la fibra óptica, todo por internet, ¿no? Entonces ya
por ejemplo, estos sistemas Win, ¿no? Ya, en mi casa, por ejemplo, ya el cable ya está ahí tirado, ¿no? Ya no sirve, ¿no? En la telefonía fija ni qué decirlo, ¿no? Ya todos sabemos, es una reliquia, ya nadie usa el teléfono fijo, muy raro, ¿no? De vez en cuando viene una llamada y por lo general se equivocado, ¿no? O cuando nos quieren cobrar, ¿no? Lo de ahí, nadie usa un teléfono fijo, entonces el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió y Telefónica pagó eso. Ojo, que era una opción, ¿por qué? Porque recordemos que era verano del 92. Aymar Guzmán cayó en septiembre de ese año, ¿no? O sea, estamos en pleno terrorismo, era un riesgo para una empresa hacer eso, ¿no? Entonces, Telefónica entonces, se arriesgó. Ellos tenían esta visión y se arriesgaron, ¿no? Obviamente no se equivocaron, ¿no? En 5 años recuperaron su plata. Y como el mundo es cambiante, ¿no? Hoy en día ya al revés, ¿no? Hoy ya vendieron y salieron completamente, ¿no? Porque se quedaron en las tecnologías antiguas, ¿no? Y el mundo de las telecomunicaciones también ha cambiado, pues, ¿no? La telefonía móvil ya para nosotros es básicamente el celular es todo. Para pagar cuentas, ver televisión, escuchar, y sirve para todo y ya de repente por ahí usamos lo que llamamos los teléfonos, ¿no? Pero ha cambiado, ¿no? El cable ya nadie ve cable, ¿no? Todo el mundo está en streaming. Y seguramente en unos años eso también va a cambiar. El internet, ¿no? Cada vez se vuelve más importante simplemente la velocidad, ¿no? El acceso a eso, se vuelve un commodity también, ¿no? Entonces el mercado sigue cambiando y va a cambiar, ¿no? Entonces, opciones reales no trata de recoger eso. O sea, podemos ver que hay una diferencia grande entre 400 millones y 2.000, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, lo que podría pasar si nosotros, ojo, no quiere decir que esté mal un ban tradicional, ¿no? El problema está en que podrían haber alguna opción, entonces tenemos que pensar siempre en eso, ¿no? ¿Qué alternativas hay que podrían alterar los valores, ¿no? ¿Se puede mejorar el ban? Sí, ¿no? Escenarios, ¿no? Escenario base, optimista, pesimista, hay otras maneras de mejorar los resultados del ban, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Ahora, en el caso de las opciones reales, vamos a usar también una identidad, ¿ya? Una identidad como la identidad contable, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Acá vamos a hablar de un ban total más un ban básico más el valor de la opción real. ¿Ok? El ban básico, ¿qué cosa es el ban básico? El ban básico es el ban que nosotros calculamos sin incluir ningún tipo de decisión alternativa. Es el ban básico, el tradicional, digamos en la pizarra, ¿no? Mi proyecto que dice que yo voy a invertir en el periodo 0 y que voy a obtener esos flujos y que voy a invertir en el periodo 3 una cantidad adicional, ¿no? Ese es mi ban básico, un ban lineal si quieren, ¿no? Un ban que no incorpora ningún tipo de decisión. Ese sería mi ban básico. Eso es lo que voy a hallar primero, ¿no? Yo hallo primero mi ban básico. Después voy a hallar el ban total. ¿Y cómo lo hallo el ban total? Incorporando las decisiones, ¿no? Yo quiero incorporar ahora en mi proyecto el hecho que puedo posponer la inversión por un año. Yo quiero incorporar en mi proyecto el hecho que tengo la opción de vender, de liquidar el negocio en el corto año. Voy a incorporar en mi proyecto el hecho de que yo pueda ampliar o reducir la inversión del tercer año que está en el cronograma, ¿no? Entonces, el ban total incorpora las decisiones. Una vez que tengo el ban básico del ban total, por diferencia, yo voy a valorizar a cuánto equivale la opción real, cuál es la prima de la opción real, ¿no? La opción real puede ser muy importante, ¿no? Porque, de nuevo, el ban tradicional, inclusive el ban básico, podría ser negativo, o sea, me podría llevar a rechazar un proyecto, ¿no? Pero si yo incorporo las alternativas, de repente la opción real vale tanto que hace que al final todo el ban total sea positivo y valga la pena el proyecto. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué más? Ojo que de nuevo, ¿no? En el HUL no hay nada sobre opciones reales. Ustedes van a encontrar en la internet o en la biblioteca libros de distintos autores y cada autor tiene, le pone nombres diferentes a las opciones.
a veces hay, tienen nombres diferentes, pero estamos hablando de al final de lo mismo. Entonces lo que tengo acá en el PPT es algo así, lo he tratado ahí de más o menos mostrar, ¿no? Algunas opciones reales, algunas definiciones que son muy similares y que prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la opción de diferir o la opción de aprendizaje. Estoy en plena época del COVID, tengo que hacer un proyecto y pospongo la inversión. ¿Qué ganamos cuando posponemos la inversión? ¿Por qué posponemos la inversión? ¿Cuál es la lógica de posponer la inversión? Por ejemplo, en el contexto del COVID. Ya, reestructurar el negocio, ¿qué más? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué posponen ustedes? Expectativas. ¿Qué cosa quiere decir con expectativas? Exactamente qué cosa es. Es que, por ejemplo, en una situación tú puedes proyectar unas ventas, Ajá. pero por la coyuntura esa venta Ajá, puede... ok. Para tener mayor certidumbre, ¿no? Sí. Esa es la lógica, eso es lo que haríamos, ¿no? ¿Por qué pospongo? ¿Por qué no, porque no voy al examen parcial en la fecha, ¿no? Estoy posponiendo para el final, para tener mayor certidumbre de qué tan difícil va a ser, con cuánto me voy a ir, ¿no? O sea, todos tomamos esas decisiones, ¿no? Lo mismo para este proyecto. O sea, es decir, cuando estamos en la época del COVID o en general, en cualquier momento, yo puedo posponer la ganancia, si quieren, de posponer, como dijeron sus compañeros, es tener más certidumbre, poder ver qué está pasando y en función a eso poder cambiar o mejorar el proyecto, ¿no? En el COVID, ¿no? En el contexto del COVID, yo posponía para saber exactamente qué está, no sabíamos ni siquiera qué era lo que estaba pasando, ¿no? Cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Pues. Si una vez que ya nosotros tenemos esa información, podríamos ya mejorar nuestro proyecto, ¿no? Plantear unos plazos razonables y de repente inclusive rechazarlo, ya no valía la pena hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el sentido de posponer, ¿no? Yo pospongo para obtener algo, para ganar mayor certidumbre, ¿no? La opción de aprendizaje en realidad es muy similar. Hay autores que llaman la opción de aprendizaje. Igual, ¿no? Nosotros cuando posponemos para aprender, ¿no? Yo pospongo para tener mayor conocimiento, mayor certidumbre, como mencionaba, ¿no? Para tener más claridad en mis expectativas. Entonces la opción de aprendizaje es similar en ese sentido, ¿no? Si quieren lo podemos poner como que yo le pago a un consultor, y el consultor que me da información, y esa información para qué me sirve, para tener mayor certidumbre, ¿no? Y eso, ¿qué voy a hacer con eso? Mejorar mis flujos. O sea, el efecto al final es el mismo, solamente que tiene otro nombre, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos la opción de aprendizaje, la opción de diferir, que podríamos decir que son muy parecidas. ¿Ok? Tenemos la opción de inversión, opciones de inversión o de crecimiento, por ejemplo, o una opción de ampliación. Una opción de ampliación es muy común, ¿no? Esa la podemos ver siempre. Imaginemos que quiero invertir en Bolivia, pues, ¿no? Justo acaba de haber elecciones, ya no está de más. Entonces, el mercado boliviano sigue siendo un mercado pequeño, reducido, pero después me parece interesante para mi producto, ¿no? Pero como todavía no estoy seguro pues si este gobierno va a durar mucho o qué tan bueno va a ser, entonces obviamente nosotros, como decimos coloquialmente, ¿no? No ponemos todos los huevos en una misma canasta, ¿no? O sea, normalmente lo que harían ustedes, lo que haríamos todos es poquito por poquito, ¿no? Si yo voy a invertir 100, voy a invertir mejor 50, 20 y después ya veo qué pasa, ¿no? Después vemos que si la cosa va bien, aumento, ¿no? Como Telefónica, si quieren, ¿no? En el Perú, en esa época, ¿no? Invertir una cantidad y si las cosas sigan bien, invertir más. Entonces la opción de ampliación es esa, ¿no? Yo puedo ampliar la inversión. Ahora, hay una opción, lo que hizo Telefónica es una opción de ampliación de alcance en realidad. ¿Por qué? Porque cuando una opción de ampliación simple es que yo amplío para producir o para vender más de lo mismo, ¿no? Yo produzco zapatos, tengo la opción de ampliación, de ampliar la planta. ¿Para qué? Para vender más zapatos. ¿Ok? Pero una opción de ampliación de alcance, yo ya no quiero ampliar para vender más zapatos, sino quiero vender zapatillas, sayonaras, ¿no? Lo que sea. Amplío los servicios, los productos, ¿no? Entonces, son muy similares, ¿no? Pero digamos que tienen esas pequeñas diferencias, ¿no? Ampliación y ampliación de alcance. Otra definición de opciones reales. Las opciones de reducir, por ejemplo, ¿no? Yo puedo reducir, en lugar de invertir en el periodo 3 100 millones, de repente quiero ver qué pasa si yo reduzco, invierto 50. ¿Ok? Si invierto 50, me estoy ahorrando 50 millones, ¿no?
¿Y cómo sé si me conviene a mí reducir para ahorrarme 50? Comparar lo que dejo de ganar. ¿Qué es lo que dejo de ganar al reducir la inversión? Los ingresos que voy a dejar de percibir. Si los ingresos que dejo de percibir son menores a lo que me estoy ahorrando por reducir la inversión, me conviene reducir, ¿no? Si no, no. Entonces, ahí vamos a ver después cómo aplicamos esos criterios para ver si conviene hacer algo o no, pero esa es la opción de reducción, ¿no? Una opción de venta, una put, una opción de abandono, ¿no? Yo tengo 3 años para decidir si vendo o no mi proyecto. Tengo un terreno en Miraflores, he heredado una casa de Miraflores, ¿no? Quiero hacer un restaurante, ¿no? Ahora, si la cosa no me va bien, en 2 años, si veo que no gano mucho, si no está no es atractivo, vendo la casa pues, a una constructora, ¿no? Entonces ahí tengo una opción de abandono, yo tengo la posibilidad de vender. Ese proyecto vale más, porque no es simplemente un restaurante que voy a traspasar, sino que inclusive es más fácil deshacerse de todos los activos, ¿no? Porque ya tengo un comprador. Una opción de cierre temporal, bueno, cerramos temporalmente una planta, ¿no? Cuando cierro temporalmente una planta, ¿qué me ahorro? ¿Costos fijos o costos variables? Costos fijos. ¿Fijos? Variables, ¿no? Los costos fijos son fijos, por eso es su nombre, ¿no? Los costos fijos no los puedo evitar, ¿ok? Si yo cierro temporalmente una planta, lo que me ahorro son los costos variables, ¿no? Voy a dejar de pagar luz, agua, ¿no? Pero voy a tener que seguir pagando seguridad, voy a tener que seguir pagando si hay alquiler, ¿no? Son costos fijos. Los costos fijos son fijos. Los variables son los que yo puedo modificar, ¿no? Mantenimiento también, ¿no? Todo lo que esté implicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé que me conviene cerrar temporalmente una planta? Cuando yo me estoy ahorrando los costos variables, ¿no? Pero si yo cierro la planta, dejo de vender, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Si lo que yo dejo de vender es menor a lo que yo me estoy ahorrando, me conviene cerrar, ¿no? Si no, no me conviene cerrar. Después vamos a hacer unos ejercicios con algunos temas parecidos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y esas son algunas definiciones, ¿no? Ustedes pueden encontrar más en internet o en los libros. Los principios de valorización de opciones reales son exactamente los mismos a lo que acabamos de ver. Neutralidad al riesgo, ya sabemos que la neutralidad al riesgo sirve para hallar las probabilidades. Vamos a usar la paridad también, la paridad call-put también me sirve. Y la metodología para valorizar una opción real, vamos a usar la metodología de binomial, ¿ok? La que hemos usado ahorita, la misma idea. Tiene sus variantes, ¿no? Vamos a ver que tiene sus variantes, pero es básicamente la metodología binomial la que vamos a utilizar para valorizar opciones reales, ¿no? Podríamos usar Black and Scholes cuando veamos Black and Scholes, ¿no? Pero los resultados no van a ser muy parecidos porque, bueno, como les dije, Black and Scholes asume tiempo continuo, ¿no? Y acá en opciones reales, por ejemplo, definitivamente estamos evaluando años. O sea, cada intervalo del tiempo es un año. Entonces, la diferencia, lo que me dé opciones reales con Black and Scholes va a ser muy diferente, ¿no? Porque Black and Scholes está asumiendo tiempo continuo. Entonces, pero podríamos usar Black and Scholes también para valorizar una opción real, ¿no? Las fórmulas que vamos a ver en opciones reales son exactamente la misma, una pequeña variante, ¿no? Por ejemplo, U es igual a la exponencial elevado a la derivación estándar por la raíz del plazo con fracción de un año entre el número de etapas, ¿no? Ahora, lo que nosotros decimos es, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 2 años para decidir si vendo el proyecto. Entonces, 2 años es el plazo. Y a la vez voy a trabajar con 2 etapas, ¿ok? O sea, el número de años, la decisión, es igual al número de etapas con las que voy a trabajar. Por lo tanto, el plazo y el número de etapas se cancelan, ¿no? Si yo tengo 3 años para decidir si amplío o no la inversión, pues voy a trabajar con algo de 3 etapas. El análisis es anual, ¿no? No es mensual. Entonces, 3 años, 3 etapas se cancela. Entonces, al final, el valor de U estaría simplemente como exponencial elevado a la desviación estándar, nada más. ¿Vale? Es una variante. El R sombrero, lo mismo. Exponencial elevado a la tasa de interés. Plazo y el número de etapas se hacen 1. ¿Ok? Entonces, ese es un cambio que vamos a tener en las fórmulas. Pero son las mismas fórmulas, ¿no? ¿Ok? Son las mismas fórmulas. Entonces tendría 1. ¿No? Tendría 1.
plazo y número de etapas coinciden normalmente, ¿no? Siempre es. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Después todo le va lo mismo, ¿ah? La neutralidad del riesgo la voy a usar para hallar las probabilidades, ¿no? La metodología, proyectar el valor de S, traer el valor actual, calcular los valores intrínsecos, todo eso se mantiene. Hay pequeños cambios, eso sí, como les digo, es como un proyecto, hay que incorporar las decisiones, eso es lo que vamos a hacer. Ojo, vamos a hacer unos ejemplos numéricos, pero esos ejemplos numéricos tómenlo como eso, como un ejemplo, ¿no? No lo tomen como una plantilla. Tomarlo como una plantilla sería el peor error, porque cada problema se resuelve de manera diferente. ¿Okay? Cada problema tiene algún tópico distinto. Al final lo que importa es el criterio, lo que ustedes tienen que entender es el criterio que se ha utilizado, ¿no? Para desarrollar el criterio, porque mañana van a tener el examen otro problema con algunas variantes, entonces el criterio de edición puede variar, ¿no? Pero eso al final no es algo que yo pueda estudiar, es el criterio lo tengo que desarrollar, ¿no? Que es básicamente cuando me conviene a mí hacer algo. Todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos qué cosas nos conviene y qué no nos conviene. El tema es cómo lo planteamos en el método, en el árbol binomial, ¿no? Esa es la idea. Entonces tomemos esos ejemplos que vamos a hacer como eso, como ejemplo, no como plantillas, no se solucionan todos de la misma manera. Es más, vamos a ver que alguna inclusive las fórmulas a veces en algún caso no lo aplico directamente igual, tengo otros datos, ¿no? Depende del problema. Entonces vamos a ver caso por caso, un poco para ver cuáles son esas pequeñas variantes y ver la lógica, ¿no? Pero de nuevo, opciones reales es una mezcla de opciones financieras con evaluación de proyectos. Y en ese sentido es interesante, ¿no? Ver su aplicación. ¿Ok? Hagamos un break. 15 minutitos y continuamos. ¿Cómo caminar?